Yasmín Cabrera va a seguir esa línea acá en la plaza con toda esta situación global que nos impacta. Mira, se ha complejizado la situación de esta guerra en contra de Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Estos ataques, esto debido a que, por ejemplo, ya Irán atacó una base militar que está en Chipre, una base militar de Reino Unido, porque previamente Reino Unido habría dicho que iba a permitir que Estados Unidos utilizaba sus bases militares para atacar a Irán. Inmediatamente Irán respondió con un ataque y ahora se han sumado en declaraciones Francia y Alemania de que defenderían sus intereses y defenderían a sus socios comerciales en una declaración abierta pero peligrosa, porque la escalada militar aumenta y los países involucrados también. En el caso de Chipre, por ejemplo, no es miembro de la OTAN, pero es miembro de la Unión Europea. Irán, mientras tanto, sigue atacando a los países del Golfo Pérsico. De hecho, no solamente objetivos militares estadounidenses, sino también intereses importantes en la región, lugares recreativos donde la clase más acaudalada del mundo, los ricos, los millonarios del mundo, van a pasar sus vacaciones en estos países, en Dubái, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, importantes hoteles, lugares de ocio, pero también una importante refinería en Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene las mayores reservas de petróleo y ya cerró esa refinería. En el caso de Qatar, es uno de los principales productores del gas natural y fue impactada una planta de gas natural. Qatar es uno de los principales, también Australia, Estados Unidos, Rusia, y esto es importante y es peligroso porque se están atacando objetivos estratégicos, o sea, lugares estratégicos para esos países, que aunque los ataques no sean la enemistad, la animosidad no sea directamente con estos países del Golfo, está cruzando una línea muy peligrosa al tratar de regionalizar, de aumentar los costos para Estados Unidos e Israel, y se le podría voltear la torta a Irán. Recordamos que Irán es único, Irán es persa, se habla el farsi, o sea, no es árabe, es mayoritariamente chiita. La religión musulmana está dividida entre chiitas y sunitas, y de hecho el 85% de los musulmanes del mundo son sunitas. Los chiitas son una minoría y en Irán son una mayoría, es decir, un 90%. Es un estado teocrático en donde la religión permea todo, la religión maneja todo, la seguridad, la política exterior. Y hay un aspecto importante que tampoco tiene que ver con Estados Unidos ni Israel, o sea, siempre ha habido como una pugna entre estos países por el control regional. Los suníes, el poder lo tiene Arabia Saudita, el chiismo está representado por Irán, pero estos países sunitas no son enemigos de Estados Unidos, de hecho buscan colaboración y llama la atención, por ejemplo, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, tienen una alianza con Estados Unidos, no por aspecto ideológico, no, porque su población rechaza Occidente, sino por aspecto de seguridad, por sobrevivencia de los regímenes que en la mayoría de los casos son dictatoriales, que violan los derechos humanos, pero hay una colaboración estrecha en temas de seguridad, en tema económico, y son alianzas que se dan sorprendentemente. Entonces, al final Irán está aislado, porque también Irán fomenta esos grupos que desestabilizan no solamente los intereses de Estados Unidos, los intereses de Israel, porque esta revolución islámica nace en contra de Occidente. El gran satán es Estados Unidos y la resistencia en contra de Israel. De hecho, llama la atención que a pesar de que Irán es chiita y Hamas es sunita, o sea, los palestinos, ese grupo de resistencia palestina, ese grupo terrorista, pues parte de la ideología con la que se crea esta revolución islámica es que Israel debe desaparecer, no debe estar ahí, y que hay un gran satán que es Estados Unidos. Entonces, una enemistad eterna que han tenido. La situación es compleja porque está involucrando muchos países. Ya Estados Unidos le ha pedido a sus ciudadanos salir de todos estos países, específicamente unos 14 países, porque hay mucho peligro para los ciudadanos estadounidenses. El secretario de Defensa ha dicho que no se trata de un cambio de régimen, sino
eliminar las capacidades ofensivas y defensivas de Irán, un término un poco ambiguo. Donald Trump dice que va a durar 4 semanas esta operación. Muy complejo porque tú no puedes lograr una transición si tú no tienes tropas en terreno, que a diferencia de la guerra en Irak, habían tropas en terreno. O sea, el gobierno estadounidense lideraba ese gobierno de transición y no se visualiza una posible alternativa. Donald Trump llama a los manifestantes, mucha gente que está disgustada con el régimen, a sublevarse, a tomar el poder. Y de hecho hay un nieto que está en el exterior del Shah, que fue el que apoyó, el dictador que apoyó Estados Unidos previo a la revolución islámica, que quiere liderar el país, pero no tiene grandes apoyos y no se ve un grupo que emerja, un grupo disidente dentro de Irán que pudiera tomar la rienda del poder y cambiar este sistema tan complejo. Y de hecho vimos cuando muere el ayatolá como gran parte de su población lo llora, y de hecho hay manifestaciones. De su lado, Naciones Unidas, como decía Anibel, no ha servido para nada. El secretario general ha condenado los ataques de Estados Unidos a una escuela. Murieron 175 niños. El secretario de Defensa dijo que nunca fue el objetivo, pero son cosas que pasan en la guerra. O sea, que el objetivo son objetivos militares, pero o sea, las muertes de civiles nadie la cuenta, y realmente es la gran tragedia de la gran cantidad de población civil que muere. Ya en Irán van, yo leí hace 3 horas, unas 700 personas muertas y mal contadas, y realmente el conflicto va a escalar. Israel ha enviado más tropas en el Líbano. Recordemos que el Líbano, la milicia Hezbollah, es apoyada por Irán y otras milicias que han desestabilizado algunos países. Por eso también yo decía que hay su animosidad en Oriente Próximo, Oriente Medio, con relación a Irán, porque desestabiliza mucho de estos gobiernos que son mayoritariamente sunitas con estos grupos que son chiitas.